Continuando con la sexta y última sesión, invitamos al doctor Gustavo González Rengifo. La ponencia del doctor, a través de un interrogante, dice: ¿estamos realmente luchando contra la anemia en el mundo? El doctor Gustavo González Rengifo es doctor en Ciencias y Medicina. Es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, jefe de Laboratorio de Endocrinología y Reproducción de la misma universidad. Es presidente de la Academia Nacional de Ciencias, presidente del Comité de Actividades Científicas de la Academia Nacional de Medicina. Adelante, doctor. Muchas gracias. Vamos a tocar un tema en la cual puede ser completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar en relación a la anemia. Es claro que hay mucho interés en los gobiernos por reducir la anemia. Lamentablemente los resultados son bastante modestos. La anemia ferropénica, según la OMS, es el trastorno donde hay una reducción en el número y tamaño de los eritrocitos, o bien de la concentración de hemoglobina, el cual cae por debajo de un valor que ellos definen como punto de corte para anemia. Y la idea es de que hay anemia cuando hay alteración del transporte de oxígeno. Y usan la hemoglobina porque un criterio lógico. El 70% del hierro en el organismo tiene hemoglobina. Entonces suena lógico que si yo mido la hemoglobina estoy midiendo 70% del hierro que hay en el organismo. Si hay menos hemoglobina hay menos hierro. Lamentablemente es un marcador muy volátil. Cambia con la edad, con el sexo, con el hábito de fumar, por la altura. Es decir, cuando un marcador es muy volátil, es muy difícil que sea un buen marcador. Actualmente la OMS en el 2015 ya está solicitando que la prioridad sea la medición del hemograma automatizado. Y en lugares donde no existe se usa la hemoglobina. ¿Cuáles son los criterios en contra del uso de la hemoglobina como marcador único de la anemia ferropénica? 1. La anemia por inflamación infecciosa o parasitaria. Está asociado a niveles bajos de hemoglobina, pero no responde al hierro. Segundo, hay la anemia no infecciosa, inflamación no infecciosa, por ejemplo, la obesidad. Tercero, el punto de corte de la hemoglobina no toma en cuenta los cambios de la hemoglobina que ocurre después del nacimiento. Esto es un valor flat de 6 a 59 meses, 11 gramos por decilitro. Y luego hay incongruencias entre las estadísticas mundiales sobre la reducción de la desnutrición infantil y la anemia. El Perú ha sido felicitado por su exitoso programa de reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, sin embargo, la anemia se mantiene alta. Y quinto es de que en nuestras poblaciones de altura y en cualquier población de altura del mundo, la OMS recomienda corregir el punto de corte para definir anemia. O sea, a mayor altitud, mayor puntaje de corrección. ¿Cómo se inicia esta lucha contra la anemia? En el año 59, expertos de la OMS, preocupados por los problemas nutricionales, ven que hay una alta prevalencia de anemia en el mundo y se reúnen para determinar qué hacer con esta situación. Entonces, ellos plantean de que con 6 o 7 estudios que se presentaron, definir arbitrariamente punto de corte para los niños, para las gestantes, para la mujer adulta, para el varón. Y también arbitrariamente la corrección de la hemoglobina por altura, dado que había un grupo de datos que venía de México.
Uno de los puntos que llama la atención de este documento es que dice, ¿no? En los países desarrollados comen más carne y por lo tanto es menos probable que tengan anemia. Pero dice, en el trópico comen más hierro que en los países desarrollados y sin embargo tienen anemia. Entonces ahí deslizan la posibilidad de que en los trópicos hay los procesos parasitarios e infecciosos como responsables de la anemia. Pero además concluye, pero no importa, hay que darle hierro. ¿Por qué? Porque encuentran en una región, Mauritanus, de que la anemia baja a pesar de ser inflamatoria. Todos los estudios que se hacen en la actualidad de anemia inflamatoria no responden al hierro, por lo que ha dicho el doctor Castillo, la exidina está aumentada. Y el año 68, pues, se delimitan los puntos de corte, donde de 6 meses a 59 meses de edad, el punto de corte para anemia es 11 gramos por decilitro. Sin embargo, cuando uno analiza estas poblaciones que son las más susceptibles, encuentra que en el año 2005 hay 817 millones con anemia y el año 2011 801.9. Es decir, ha habido muy poca respuesta positiva ante la intervención. Y el estudio del 2011, y en la que todos mencionan, dice, aún existen 1.620 millones de personas que sufren de anemia. Y eso representa el 25% de la población mundial. Y en el año 2013, fíjese, es 1.931 millones de los que están siendo diagnosticados como anemia. Esta es la publicación de Casabaún, se llama La carga de anemia en el mundo. Y ya no es el 25% de los que sufren anemia, sino el 27.58%. Es decir, ha aumentado la población mundial que sufre de anemia. Y la mayor carga está en los países en desarrollo. Fíjate, el Perú, es el 90, tenía 25% de su población con anemia, y el 2013 baja a 20%. Es decir, está por debajo de la media mundial. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del 90 al 2016 en el mundo, vemos cómo la anemia se ha ido reduciendo. Pero luego se ha estancado y más bien tiende a aumentar. Entonces, este es el problema que está ocurriendo en todos los países del mundo. Este es en mujeres no embarazadas. Este es en mujeres embarazadas, exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno analiza diferentes poblaciones, por ejemplo, este es en el mundo, este es en América Latina y el Caribe, Asia Central, Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, pues vemos que todos, no interesa de con cuánto parta, ha habido una reducción, pero luego se estanca, hay un estancamiento. O sea, le seguimos haciendo intervención, aumenta la herencia, pero no baja más y más bien tiende a aumentar, fíjese, en todos los casos tiende a aumentar. Este es en el mundo y viene el comportamiento de Perú. Perú empezó muy mal, el 90, tenía prevalencia de anemia por encima de la media mundial, sin embargo ha tenido una buena respuesta. Pero hacia el 2010 adelante se ha estancado. Este es en mujeres no embarazadas, exactamente igual, fíjese. Hay una buena respuesta, pero finalmente se estanca. Este es igual, fíjese, los comportamientos son exactamente igual en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses, que se muestra en el observatorio del MIDIS, fíjese, 2010 baja y no se mueve. Y este es un hecho, acá quiero llamar la atención lo siguiente. Todas las estadísticas mundiales, según la OMS, está basado en los datos de 6 a 59 meses. Sin embargo, al gobierno peruano, seguramente por sus asesores, dice no, hay que enfocarlo de 6 a 35 meses porque ahí está el problema. Está muy alta la anemia en ese rango de edad. Y ustedes ven, fíjense,
cae al 2011 y ya no se modifica. No se modifica. Y esto es como ha ido evolucionando la anemia en el mundo: 36% en el 90, 25% en el 2005 y 27%. O sea, como que estamos nuevamente comenzando a aumentar la anemia. ¿Y qué pasa con la desnutrición crónica? O sea, hay una discrepancia. Mientras la desnutrición crónica cae de manera importante, fíjese la diferencia: esta es anemia de 6 a 59 meses y esta es anemia de 6 a 35 meses. En el año 2009 tiene una boca más chica y fíjese cómo se abre. O sea, cae la desnutrición crónica, pero no cae la anemia. ¿Y qué es lo interesante? Que siempre la anemia de 6 a 35 meses va a ser más alta que de 36 a 59 meses. Cuando hay esta discrepancia entre la desnutrición crónica y la anemia, entonces muchos dicen, no, lo que pasa es que no consumen hierro. Y por eso está teniendo problemas. Este es un estudio que acabamos de terminar en Puno, donde relacionamos la ingesta de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Y ustedes pueden ver ingesta de proteínas, ingesta de carbohidratos, ingesta de grasa, ingesta de energía. A mayor ingesta de proteínas, carbohidratos, grasa y energía, hay mayor ingesta de hierro. O sea, no es que yo como bien, pero no como hierro. No. El hierro es el cuarto mineral más abundante de la naturaleza. O sea, donde ustedes agarren va a haber hierro. Ayer dijeron, hasta en el agua hay hierro. Entonces, si una persona está consumiendo de manera adecuada, en Puno, quiere decir que también está consumiendo hierro de manera adecuada. Si una persona consume bajo proteínas, carbohidratos, también está consumiendo bajo hierro. Entonces la dieta está siendo balanceada en Puno. Entonces no se explica por qué Puno es el departamento con la prevalencia más alta de anemia, digamos, del mundo, porque se puede llegar hasta 90%. Entonces tenemos tres hipótesis de esta falta de respuesta o estancamiento de la respuesta a las intervenciones. Uno, que el punto de corte de la hemoglobina de 11 gramos de 6 a 59 meses es inadecuado. Segundo, que la alta prevalencia de anemia en altura se debe a que el punto de corte o la corrección de la hemoglobina por la altura es inadecuada. Y tercero, a que la falta de respuesta a la intervención con hierro se debe a que la anemia remanente es por otras causas. Por ejemplo, la anemia inflamatoria. Entonces ustedes tienen acá la prevalencia de anemia en la costa, en la sierra y en la selva. En la costa estamos teniendo más o menos 37 y pico % de anemia de 6 a 35 meses. Y es mucho mayor en la altura y en la selva. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que acá esto es muy alto porque el punto de corte es inadecuado. Este es alto porque el punto de corte es inadecuado. Y este es alto porque la anemia no es ferropénica, sino inflamatoria. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio en Puno y hemos demostrado que todos estos son anémicos. Que del total de anémicos que hay en Puno, ¿cuánto es atribuido a la deficiencia de hierro? 22%. Fíjense que la literatura les dice a ustedes el 50% de la anemia es por deficiencia de hierro. Eso ya no es ahora. Si ustedes leen los últimos artículos, van a encontrar dos en las cuales uno encuentra 25% y otro encuentra 30% en América Latina. Entonces, ¿qué nos indica la ontogenia? Cuando uno nace, el niño nace con hemoglobina elevada, porque en el útero está en un medio hipóxico y por lo tanto requiere más hemoglobina y es una hemoglobina fetal, hemoglobina F, de alta afinidad. Cuando nace ya no necesita tanta hemoglobina y la destruye. Entonces, al destruir,
ese hierro que no se excreta se guarda como reserva. Entonces vamos a tener hemoglobina baja con reserva de hierro adecuada, que más o menos le sirve 6 meses. Y la poca pérdida que hay la recupera con la leche materna. Entonces fíjense, este es en Estados Unidos y este es en todo el mundo, es exactamente igual. Este es al nacimiento, valores altos, fíjense cómo caen. De 2 a 6 meses hasta 24 meses, fíjense, está por debajo de 11. El punto de 12 visión estándar está por debajo de 11. Quiere decir, en un país desarrollado, todo este grupo lo calificaríamos como anémicos, y no son anémicos. Si yo comparo, fíjense, nuestra población, este es a nivel nacional, con los Estados Unidos, el comportamiento es exactamente igual. Es decir, yo tengo alta hemoglobina al nacer y luego cae, esta es la media, y van a ver que las dos decisiones estándar están por debajo. Fíjense, este en Perú. Este es 11 gramos y todo esto está por debajo. Pero fíjense, cae y luego comienza a aumentar. ¿Y esto qué origina? Costa, sierra y selva. Este punto de corte está abajo de 6 a 35 meses, fíjense, por debajo de 11 los 3 lugares. Y luego comienza a aumentar hasta llegar a los 59 meses por encima de 11 gramos. Entonces, si eso yo lo traduzco en anemia, voy a encontrar que aquí hay una prevalencia elevada de anemia y que se va reduciendo conforme aumenta la edad. Acá tienen ustedes la hemoglobina, fíjense, en la costa, en la sierra y en la selva. A medida que aumenta la edad, la hemoglobina va aumentando, sea con o sin tratamiento. O sea, no tiene nada que ver el tratamiento, es un fenómeno natural, una ontogenia. ¿Y cómo se traduce eso cuando yo lo llevo a prevalencia de anemia? Fíjense, valores altísimos, entre 6 a 36 meses y luego va cayendo. De tal manera que en la costa, en la sierra y en la selva, en los 3 lugares voy a tener ese fenómeno, menor prevalencia de anemia a mayor edad y mayor prevalencia a menor edad. Cuando uno quiere ver cuál es la situación, dependiendo de los diferentes estratos sociales, y eso a veces se mide evaluando cuál es el tipo de servicio de salud que tienen las personas. Esta es de la encuesta ENDES, lo que son atendidos en salud, Fuerzas Armadas, CIS, compañía de seguro, seguro privado o que no tienen ningún tipo de seguro. Fíjese, de 6 a 35 meses, en el global es 40% la prevalencia de anemia. De 6 a 35 meses. Y de 36 a 59 meses, 17%. Se caen. Hagan o no hagan nada, caen. No tiene seguro, de 43 baja a 21. El de seguro privado de 29.7 baja a 13. El de 23.4 baja a 7. El de 45 baja a 20. El de 28 baja a 14. El de 31 baja a 11. Es decir, es más alta la anemia en niños menores de 36 meses que en niños mayores de 36 meses. Entonces, es sumamente claro este patrón. Y lamentablemente eso no está siendo visualizado por las autoridades. O sea, yo aspiraría a tener, de acuerdo a los puntos de corte que existen, de 6 a 35 meses, lo mínimo que yo podría tener es 20% de anemia. No voy a poder bajarlo más. Entonces acá hicimos un estudio donde seleccionamos a todas las personas, a todos los niños que tienen buen desarrollo nutricional en base al T-score, talla por edad. Y usamos el percentil 5 de hemoglobina para definir los puntos de normalidad. Fíjense, en la costa y en la selva, exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando yo mido toda la población, para que quiero que vean acá. Cuando yo mido toda la población de la selva, mire el valor del P5 de la selva. Es completamente más bajo que el de la costa. Quiere decir que está incluyendo niños con menor estado nutricional. Pero cuando yo corrijo por ese factor, mis puntos de corte van a ser exactamente iguales.
Todos ellos, miren, están por debajo de 11. En la altura tiene 0.5 más alto que en la costa y en la selva. Es decir, si yo quisiera corregir la hemoglobina por la altura, solo tendría que corregir 0.5. Y cuando yo hago un análisis de la hemoglobina, los diferentes puntos de hemoglobina en relación a los niños con Z-score normal, ¿dónde encuentro más Z-score normal? Fíjense acá, en el rango de anemia leve. Es decir, la anemia leve me está indicando que tengo el mejor desarrollo del niño, por lo tanto no es patológico, pero por la medida arbitraria recomendada por OMS sale patológico porque es menor de 11. En resumen, la hemoglobina entre 6 y 35 meses es normalmente baja, incluso por debajo de 11. La hemoglobina entre 36 y 59 meses aumenta con la edad. La prevalencia de anemia entre 6 y 35 meses de edad es alta y disminuye entre 36 y 59 meses independiente del tratamiento, trate o no trate. Entonces hay mucha gente que dice, ¿no? Le he dado tratamiento 6 meses y ha bajado la anemia. Mentira. Es que ese niño es 6 meses más grande que hace 6 meses atrás. Por eso bajó la anemia. Corrección de la hemoglobina por la altura. Fíjense, esta es la anemia 3.40 en la región Puno, en todas las provincias de Puno. Cuando yo hago la corrección por la altura, ¿cuál es la anemia? La prevalencia, 61.7%. ¿Y cuál es el otro problema? Que yo tengo acá 12% de niños con eritrocitosis. Cuando hago la corrección, no tengo ningún, o sea, desaparecí el mal de montaña crónico. Es el mejor tratamiento que se puede dar a una enfermedad. Hago la corrección, ya no hay mal de montaña crónica. Lo cual es una falacia. ¿Cuál es el criterio de la corrección de la hemoglobina? Es que el valor en la altura debe ser similar al nivel del mar, para poder compararlo entre ellos. Entonces, yo debería tener, esto es por ejemplo en gestantes y en menores de 5 años. Yo tengo este valor a nivel del mar, debería ser todo hasta 4.000 metros, igual. Pero cuando yo hago la corrección, ¿qué pasa? Fíjese, esta es la hemoglobina normal, que aumenta con altura. Cuando yo hago la corrección, más o menos hasta 3.000 metros se mantiene, pero luego cae. Y al caer, eleva más la prevalencia de anemia. O sea, matemáticamente se está aumentando y no clínicamente. Y cuando yo mido el hierro, fíjese, es exactamente igual el hierro, o es más alto incluso el hierro en altura que a nivel del mar. Es decir, tengo suficiente hierro. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que este sujeto, que es normal en la altura, al corregirlo lo he vuelto anémico, pero tiene fierro normal. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo voy a tratar? Porque si tiene fierro normal, ya lo dijo el doctor Castillo, yo le dé todo el hierro que quiero darle, no va a entrar. O sea, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo vuelvo normal? Te la pregunto. Entonces, esto publicamos este año, la propuesta para los puntos de corte de la hemoglobina por altura. Esto salió publicado en High Altitude Medicine Biology. Luego, otro criterio más para decir que es inadecuada la corrección es esta publicación que ha salido la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. En esto hacen un estudio, un diseño muy interesante, porque para el año 2010, cuando empieza recién la intervención, separan dos grupos pareados, el control y el intervenido, durante 6 meses con al menos 60 sobres de los micronutrientes, multimicronutrientes, versus el control que no consumía ni un sobre. Entonces, el resultado es de que la anemia baja 11 puntos y la hemoglobina aumenta 0.3. Entonces, ¿qué significa bajar 11 puntos? Que significa que si yo tomo todos los anémicos, entonces, digo yo, ¿cuánto corresponde ese 11 puntos de bajada de la anemia al total de anémicos?
corresponde el 25%. Quiere decir que si yo le diera suplemento de hierro a todo el país, solamente el 25% de los anémicos van a responder. Y el resto no. 75%. Mucho de este 75% es los anémicos que han sido mal diagnosticados por la corrección de la hemoglobina. Y más aún, acá aumenta, dicen, 0.3 gramos por decilitro. Según la OMS, en lugares donde son prevalentes, o sea, mayor de 40% la prevalencia de anemia, una respuesta adecuada al suplemento de hierro es elevar 1.13 gramos por decilitro. Incluso el doctor Castillo puso 2 gramos, ¿no? Pero digamos, es 1.13 lo que menciona la OMS, muy distante al 0.3 que aumentó al dar esta intervención. Y luego nuevamente, estamos repitiendo en Puno, o sea, quiere decir que nosotros, nuestra anemia, solo el 25% parece ser atribuible a la deficiencia de hierro. Y por más que nosotros demos suplemento de hierro, no vamos a resolver más allá de ese 25%. Entonces nosotros hicimos una curva ROC para ver sensibilidad y especificidad, utilizando anemia corregida y anemia no corregida. Y el área bajo la curva de la anemia no corregida es significativamente más alta que la anemia corregida. Es decir, ¿qué me dice esto? Que yo no debo corregir la hemoglobina por la altura y me está diagnosticando mejor la anemia. Y este es otro estudio que hicimos con más marcadores, el anterior era con ferritina, que exidina, ferritina, eritropoyetina, el receptor soluble de transferrina, la relación receptor soluble de transferrina, ferritina y el índice receptor soluble de ferritina con logaritmo de receptor soluble de transferrina con logaritmo de ferritina, que es el body iron content. Todos ellos demuestran, fíjese, que no corrigiendo me da la mejor curva ROC que corrigiendo. O sea, me da mejor diagnóstico. En resumen, la corrección de la hemoglobina por altura no cumple el criterio de nivelar el valor de hemoglobina al de nivel del mar, particularmente sobre los 3.000 metros. No todas las poblaciones de altura aumentan de manera similar la hemoglobina. Por ejemplo, Puno tiene hemoglobina más baja porque tiene mayor tiempo generacional que las del centro. Los tibetanos tienen hemoglobina más baja que los Hans, viviendo en el mismo sitio. Los etíopes tienen hemoglobina más baja o tienen saturación arterial de oxígeno más alta. Es decir, esto no puede ser generalizado. La hemoglobina se reduce con la corrección, sin embargo, el contenido corporal de hierro es más alto en la altura, lo cual no avalaría la corrección de hemoglobina por altura. Y la anemia inflamatoria, que voy a pasar muy rápido porque hay una exposición más tarde, es, fíjese, en la selva hay una tasa alta de anemia y es un lugar endémico de proceso inflamatorio, parasitario, infeccioso. Y cuando uno hace una multivariado, donde da el tratamiento, corrige por la edad, controla por la mención crónica, fíjese, la selva tiene un R 2.35. O sea, le doy tratamiento de hierro y sigo teniendo 2 veces más la probabilidad de tener anemia. Y estos son datos del ENDES, fíjese. Tienen agua y desagüe, no tienen costa, sierra y selva. O sea, los que no tienen agua y desagüe tienen definitivamente más prevalencia de anemia. Ayer el doctor Cabeza decía, bueno, esto es para la fisiología, ¿cómo el salud pública, cómo voy a responder yo? Esto, hay que darle agua, hay que darle condiciones sanitarias, conductas saludables, y se reduce mucho de los problemas de salud del país. Fíjense, diarrea, alta y reduce con la edad. La anemia es alta y se reduce con la edad. Hay una asociación muy grande entre diarrea y anemia. Y esto es algo que recientemente hemos publicado, como la contaminación ambiental de exteriores con materias particuladas menores de 2.5 se asocia a anemia moderada y severa en niños de 6 a 59 meses.
En resumen, la inflamación es una causa importante de anemia que no revierte con la suplementación con hierro. La población de la selva tiene un riesgo elevado de anemia que se mantiene a pesar del tratamiento. A veces me preguntan, ¿y cómo en Chile están mejor? Pues Chile no tiene la población de altura. 30% de nuestra población vive por encima de 2.000 metros. Son 10 millones de personas. No tiene esa población de la selva. Tenemos 10 a 12% de la población peruana que vive en la selva. Entonces tenemos una carga alta para anemia, ya sea porque corregimos la hemoglobina por la altura o porque vivimos en la selva en condiciones, en menores condiciones sanitarias. Entonces, fíjense, ahora salió el ENDE de 2019-1 que nadie lo toca, nadie dice nada. Toda la inversión que hubo, ustedes han escuchado todos los días en televisión, la presión multisectorial, etcétera. Mire, 2011, esta es la anemia de 6 a 35 meses, 2019-1, exactamente igual. Exactamente igual. ¿Cuánto dinero se ha invertido acá? ¿Ustedes creen que si nos hubieran escuchado, estarían invirtiendo tanto dinero acá cuando esto solo va a bajar cuando avance la edad? Entonces, la pregunta es la que originó esta presentación. ¿Estamos realmente luchando contra la anemia en el mundo? Muchas gracias. Muchas agradecido, doctor Gustavo González.